Bienvenidos a esta nueva cápsula económica en la que analizaremos algunos de los aspectos más importantes que tienen que ver con la evolución de la economía internacional, la producción manufacturera en Colombia y algunas variables de orden macroeconómico para nuestro país. El día de hoy tenemos programado el siguiente contenido para esta presentación. En primer lugar, analizaremos la situación económica internacional. Pasaremos a analizar el PMI para Colombia y en general lo que estamos viendo de la actividad económica doméstica. En tercer lugar, un capítulo importante, durante el mes de junio se publicó el marco fiscal de mediano plazo, que es una carta de navegación muy importante sobre la evolución de las finanzas públicas en nuestro país. Y quisiera hacer un par de comentarios sobre ese marco fiscal. Y por último, algunos comentarios sobre el comportamiento de la tasa de cambio en los últimos días. Bien, iniciando entonces con el tema internacional, podemos decir que el mes de mayo en general fue un buen mes para la actividad económica global. Ustedes observan el PMI de servicios, tuvo un repunte importante en ese mes. Igual el PMI de manufacturas alcanzó un nivel bastante alto, el mayor en varios meses. Esto demuestra que en general la economía de los Estados Unidos muestra un repunte importante, la economía china también, con algunas moderaciones en otras partes del mundo. Bien, ¿qué ha pasado ya para el mes de junio? ¿Hay alguna evidencia de PMIs manufactureros en los Estados Unidos, en Europa y en Alemania que nos muestran qué ha venido sucediendo? El buen dinamismo de la producción manufacturera en Estados Unidos ha venido continuando en el mes de junio, con lo cual se espera que el PMI manufacturero global, sumado a un buen dato del PMI de China, que no estamos presentando en esta gráfica, sugieren que la actividad económica tuvo realmente un buen comportamiento. Hay algunas caídas, especialmente la que se observa en el sector manufacturero en Alemania, pero alcanzan a ser compensadas con la mayor actividad económica en Estados Unidos y también en China. Bien, uno de los elementos que también ha estado detrás de todas estas variables, especialmente de la expectativa de evolución de las tasas de interés en los Estados Unidos, es sin duda el valor del dólar frente al resto de monedas más importantes en el mundo. Y eso lo medimos a través del indicador de XY. Ustedes pueden observar en esta gráfica cómo en buena parte del mes de junio tuvimos una apreciación del dólar a nivel global, especialmente frente al euro y frente a la libra esterlina. Sin embargo, el mes de julio empieza con una depreciación considerable en la tasa de cambio de los Estados Unidos frente a otros países, que también se ha sentido en el mercado de peso dólar en Colombia. Bien, ¿a qué se debe esto? En realidad, el presidente de la Fed ha emitido algunas declaraciones en las que se observa un relativo optimismo sobre los avances que ha tenido la autoridad monetaria en la reducción de la inflación en los Estados Unidos. De esa manera, entonces, empieza a abrirse un espacio para que efectivamente los Estados Unidos pueda reducir hacia un futuro de corto plazo sus tasas de interés en mayor magnitud o tener mayores recortes de los que se había pensado. De esa manera, el dólar pierde valor a nivel global y el peso colombiano, como hemos visto en estos últimos días, sufre una apreciación frente a los niveles de 4.150 pesos que observamos la semana anterior. Muy bien, pasemos ahora al caso colombiano. ¿Qué sucedió con la manufactura en Colombia durante el mes de junio? Y aquí observamos que el PMI en realidad estuvo estancado en un nivel de 49.8. ¿Qué significa esto? Que la actividad manufacturera estuvo con una pequeña caída frente al mes anterior. No tuvimos, digamos, una recaída importante en términos de la producción, pero tampoco tuvimos un aumento de la producción industrial en forma considerable.
Algunos de ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y por qué la actividad manufacturera, según el DANE, muestra crecimientos del 4,1% para el mes de abril, mientras que el PMI no está mostrando dichos crecimientos? La razón, y esto es muy importante tenerlo presente, recordemos que el PMI mide la variación secuencial en la producción manufacturera, es decir, frente al mes anterior, sobre datos desestacionalizados. Las cifras del DANE miden frente al año anterior. Cuando utilizamos las cifras del DANE para hacer esta comparación y tratar de ver si las cifras vienen creciendo o cayendo, encontramos efectivamente que con las propias cifras del DANE, la actividad manufacturera en variaciones secuenciales, es decir, frente al mes anterior, también muestran caídas igual que lo que registra el PMI. Bien, uno de los elementos sin duda poco optimistas en los últimos datos del PMI tiene que ver con la expectativa de producción a 12 meses. Como ustedes pueden observar acá, los industriales colombianos no son muy optimistas. De hecho, la expectativa de producción ha bajado a niveles similares a los que teníamos a principios del año 2023. Y esto, como lo hemos manifestado anteriormente, puede estar relacionado con algunos elementos de pérdida de competitividad de los productos colombianos en el mercado local. Y otro de los elementos que estamos observando en Colombia, pero también se observa en el resto del mundo, es un ligero, hasta ahora ligero, incremento en los precios de los insumos, tanto por incrementos en algunos precios de materias primas a nivel internacional, como por un incremento moderado en la tasa de cambio que tuvimos hasta la semana pasada. Bien, eso corresponde al PMI, pero quisiera referirme ahora a un indicador que puede estar más cercano no a lo que ocurre con el sector manufacturero en particular, sino lo que ocurre con las ventas de comercio y con la demanda que tienen los hogares en este momento. Y me refiero entonces a las ventas de comercio al por menor. Los datos que tenemos, los últimos datos disponibles, que son al mes de abril, sugieren que las ventas del comercio siguen cayendo, pero efectivamente la tasa de caída de estas ventas se ha venido moderando en los últimos meses. Así las cosas, es muy probable que en un par de meses, más o menos hacia el mes de agosto, septiembre, podamos ya tener variaciones positivas por primera vez desde enero del 2023 en las ventas de comercio al por menor en nuestro país. Esto simplemente refleja que a pesar de lo que está sucediendo en el sector manufacturero, la economía colombiana sí está recobrando algún impulso y que ese impulso es importante, para lograr resultados más positivos de la actividad económica, especialmente en el segundo semestre del 2024. Bien, pasemos ahora al tema del marco fiscal de mediano plazo. Aquí les traigo el déficit fiscal en Colombia, el déficit fiscal del gobierno central en nuestro país para los últimos años. Como es apenas natural, el déficit se incrementó de una forma sustancial a raíz del COVID, porque el recaudo de impuestos cayó y el gasto que tuvo que hacer el gobierno para enfrentar la pandemia y ayudar a la población más pobre del país y más afectada por ese fenómeno, pues fue muy significativo. El déficit fiscal se redujo en forma importante hasta el 2023. Sin embargo, para este año está previsto que se incremente a un nivel de 5,6%. Ese nivel es 0,3% mayor que el 5,3% que habíamos visto, digamos, en los estimativos del Ministerio de Hacienda a principios de año. Y también fue dado a conocer que para el año 2025 se estaba estimando un déficit fiscal del 5,1%. En términos históricos, estas cifras son elevadas. Si observamos, por ejemplo, el déficit fiscal que teníamos antes de la pandemia del 2,5%, luce bastante claro que todavía nuestro país tiene déficits fiscales que son significativos. A pesar de esto, vale la pena destacar
que el gobierno ha mostrado un compromiso importante en términos de cumplimiento de la regla fiscal. Habrá que hacer algunas modificaciones a algún artículo de la ley que sancionó la regla fiscal, pero creemos que esas modificaciones son menores y señalamos como algo positivo ese cumplimiento en general con la ley y con la regla fiscal que hemos venido comentando. También es importante destacar que en términos de aumento en el gasto, el año 2023 no vamos a ver un dinamismo, no vamos a ver un impulso fiscal tan fuerte. El crecimiento real del gasto público del gobierno central va a ser de apenas el 0.3%. Para el 2025 sí vamos a tener un crecimiento mayor, cosa que podría no ser absolutamente justificable en la medida en que para el próximo año estamos esperando un crecimiento de la economía cercano al 3% o incluso un poco mayor. La necesidad de generar un impulso fiscal para la economía no es tan importante. Lo que sí es importante tener presente es que como hemos venido incrementando el gasto público en los últimos años en forma constante, no hemos tenido un año de variación negativa en el gasto público en nuestro país. El gasto como proporción del PIB ha aumentado del 18.4% que teníamos en 2019 al 22.8%, que es realmente un nivel de gasto históricamente alto del que teníamos en años anteriores. Y la pregunta que surge en este momento, y es muy relevante, es si estamos cumpliendo con la regla fiscal, ¿será que las metas implícitas en esa regla nos conducen a que el país conserve o alcance, en un futuro cercano el grado de inversión? Creo que es una pregunta difícil de contestar en estos momentos, pero sin duda debemos tenerla presente como una de las inquietudes más importantes. ¿Nuestra regla fiscal nos va a llevar a recuperar el grado de inversión en algún momento? Bien, para terminar, un par de comentarios sobre la tasa de cambio. Ustedes observan acá la evolución que ha tenido. Efectivamente, durante el mes de junio observamos un crecimiento muy importante. Ya vimos la principal razón para que esto ocurriera. El peso colombiano se devaluó en la medida en que el dólar a nivel global se apreció por la expectativa de que no íbamos a tener reducciones importantes de tasas de interés en esa economía. La situación ha cambiado un poco en estos últimos días y ya vemos alguna depreciación del dólar a nivel global que se ha sentido en una tasa de cambio un poco más moderada en nuestro país en los últimos días. Sin embargo, no todos los elementos son externos. Hay que aclarar que hay un elemento interno que determina la tasa de cambio que es también de mucha importancia, que son los credit default swaps o los seguros contra un crédito de impago, que muchos inversionistas a la hora de comprar títulos emitidos por emisores públicos o privados en nuestro país tienen que pagar para asegurar el cubrimiento contra el riesgo de default. Y lo que sí observamos acá es que en lo corrido de este año, Colombia ha aumentado en 48 puntos básicos ese costo extra, y lo observamos en la línea color rojo en este gráfico. Este es el mayor crecimiento de crédito de seguros de impago que observamos en esta muestra de países que incluye Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Es decir, parte del proceso de evaluación también tiene que ver por alguna preocupación por el tema fiscal, que sin duda podría aliviarse si tuviéramos realmente una reducción, por ejemplo, en términos del gasto público real, que como he mencionado, hasta ahora no se ha visto. Bien, con esto quisiéramos terminar, pero antes de invitarlos a nuestra próxima presentación del PMI, quisiéramos compartir con ustedes este reconocimiento que hemos recibido
en la primera semana de julio por parte de Focus Economics, que es una institución que recopila proyecciones de la economía colombiana de diferentes fuentes, instituciones financieras, think tank, que hacen proyecciones sobre Colombia, no solamente colombianas, sino también del exterior, incluyendo importantes bancos de inversión y centros de investigación como JP Morgan o Capital Economics. Bien, en este reconocimiento, Davivienda alcanza el primer puesto como el mejor equipo de investigaciones económicas para el año 2023-2024, lo cual nos llena de mucho alegría y por eso lo traemos y lo compartimos con ustedes. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que nos veamos el próximo mes con más noticias sobre Colombia y el mundo. Muchas gracias.